al mismo tiempo, entonces no puede hacer tantas cosas juntas. Pero ciertamente está escrito de que vamos al abismo, de que vamos al Seol, porque así lo dice el Cristo cuando nos dice lo de la muerte segunda. Sin embargo, ya lo conseguí, gracias a Dios. En Salmo, en el verso 48 del capítulo 89, dice: ¿qué hombre físicamente capacitado hay vivo que no haya de ver la muerte puede proveer a su alma escape de la mano del Seol? Entonces aquí claramente señala David de que es inevitable el descenso al Seol, al Hades, al infierno, al Abichi, al Averno, o como queramos llamarle. Aquí no vale que nosotros tengamos buenas intenciones, ni vale, dijéramos, cargar un texto antiguo debajo del brazo y pregonando los cuatro vientos, esto y aquello no. Porque las buenas intenciones no son suficientes, porque la caridad no es suficiente. La caridad nos aportaría ciertamente unos estados superiores de vivencia, de felicidad y de dicha inagotable en los cielos, sí, porque Dios es perfecto y es justo, pero después de que se terminen esas vacacioncistas, dijéramos, nos toca entonces descender al Abichi, al Seol, al Hades, como lo dice, repito, Salmo 89, 48. Aunque también el Cristo lo dice cuando plantea el tema de la muerte segunda. Entonces, ¿de qué nos vamos a salvar? De la muerte segunda precisamente. ¿En qué consiste la muerte segunda? La muerte segunda consiste en la desintegración del ego, en el Seol, en el Hades, en el abismo, en las infradimensiones naturales del planeta Tierra, para lograr así, en misericordia de Dios, liberar a la conciencia que está allí embotellada, porque la conciencia es de Dios y tiene que volver a Dios, pero tiene que volver a Dios pura. No puede volver en defecto, defectuosa, no, ni herida, no. Entonces, para curar esas heridas, aunque lo nieguen algunos estudiosos de la teología moderno, existe y es lo que se llama el purgatorio. Porque, aclaro, el purgatorio no solamente es un estado superlativo de conciencia de purificación, donde sanan las heridas y que se relacionan de alguna manera en el inframundo con el río Leteo y el río Eunoe a nivel simbólico, según el Dante Alighieri y las mitologías griegas, que tienen concatenación y tienen correspondencia a lo que estoy hablando profundamente, sino que también, para información de todos ustedes, existe el planeta purgatorio en cada sistema solar. Entonces son dos: uno infradimensional para cierto nivel de ser y uno supradimensional que para otro nivel de ser. Entonces Dios es perfecto y quiere hijos perfectos. Por eso existe la muerte segunda. Ahora bien, la muerte primera es la muerte del cuerpo físico. Es decir, al panteón, al cementerio, va el cadáver, que es el muerto, con su cuerpo vital, que también se llama a la luz del oriente Ligam Sarira, o también se conoce en los países de la Asia y de la Rusia actual como el cuerpo termomagnético o cuerpo bioplástico. Así se le conoce porque está siendo estudiado. Ese cuerpo, que es totalmente bioelectromagnético, que está constituido por 4 éteres en nosotros, los animales intelectuales o las personas, no es así en el hombre verdadero. Sin embargo, eso también va para el panteón, para el cementerio, cuando se produce la muerte o el sagrado Rosh Arcano o la defunción. Sino que también van dos cosas también, que es por una parte un tercer aspecto, que es la personalidad. Y por último, también va el ego, pero resulta ser que
el ego es la única parte de lo que se descarta de este muerto, dijéramos así, o del que murió, que no muere. ¿Por qué? Porque su constitución atómica, energéticamente hablando, tiene otra nota, otra densidad, porque como contiene embotellada la conciencia, vibra a otro nivel y los procesos de la muerte no lo desintegran. Y los procesos de descomposición atómica tampoco. ¿Cómo se desintegra el ego? Ese es un asunto de arte, de sabiduría, de inteligencia, de gracia y pertenece a los misterios de la muerte y se relacionan con la enseñanza crística que dice: niégate a ti mismo. Es decir, es toda una ciencia y tiene como fundamento la psicología crística o la psicología gnóstica o la psicología búdica, porque todas estas psicologías van a lo mismo, desintegrar el ego. Entonces, para desintegrar el ego, no solamente hay que sufrir y padecer voluntariamente y estar consciente en ese sentido, sino que el ser es el que dirige ese proceso, porque solo el ser puede desintegrar al ego, porque nosotros somos ego y personalidad, y la personalidad no puede desintegrar al ego, por muy universitaria que sea. No. Un decreto no puede desintegrar al ego, no. Cuando estoy hablando de decretos, estoy hablando de decretos políticos y de decretos religiosos y de decretos de autodesarrollo. No. Eso no funciona. Para desintegrar el ego, no. Para mejorar, sí. Pero el asunto no es mejorar. El asunto es transformarse, es morir. No revestir al ego con nuevos trajes. No, eso no. Porque ¿qué ha pasado con la flecha? La flecha fue convertida en la bomba atómica. ¿Qué les parece a ustedes lo que se llama evolución? Eso no funciona crísticamente. Necesitamos lo superior. Es decir, amor. Es decir, sabiduría. Es decir, libertad. Es decir, felicidad. Es decir, perfección. Entonces, solamente quien posee esto inherente a él, que es el ser, que es Dios, es quien nos los puede aportar y hacer copartícipe de eso. No las teorías, no. Este asunto es muy delicado y requiere de mucha seriedad. Como seriedad se entiende el trabajo sobre sí mismo. Quien no trabaja sobre sí mismo no es serio, porque no es responsable, porque no tiene, dijéramos, continuidad de propósito, porque no tiene un centro de gravedad permanente, porque no tiene conciencia. Entonces no es serio. No es serio, hermanos, hermanas, dejar una enseñanza y comenzar otra. Leer 1 millón de libros y después leer otro 1 millón de libros. Ser ahorita de una religión y ser mañana de otra. Eso no es de serio. Eso es lo que se conoce psicología de velero. Esa psicología, dijéramos, nos lleva a nosotros, con muy buenas intenciones, a la muerte segunda. Ahora bien, existe también el nacimiento segundo. Porque el nacimiento primero es el del cuerpo físico con su cuerpo vital, sus principios emocionales, sus principios mentales, que son lo que podríamos llamar manásicos, y la conciencia. Ok, esa es una persona, pero en este caso bebé. Pero aparte de allí, existe también que está por supuesto sometida a procesos de leyes mientras crece. Pero hago una aclaratoria, lo recuerdo, la esencia humana, que es divina, no crece, ni se desarrolla, ni se nutre con la vida mecánica, ni con las leyes mecánicas, ni con las leyes biológicas, ni con ninguna ley. Ella se alimenta y se nutre de la luz de su ser, de la luz del cosmos, que es el ser cósmicamente, y de la luz de sí misma en su desarrollo. Es decir, con amor, con sabiduría, con belleza, con todas las virtudes, con los dones espirituales que emana de la luz. Por eso es que nosotros somos inconscientes, un 99%. Ese 99% sería subconsciente, inconsciente, infraconsciente y peor. Por eso es que estamos en el estado en que estamos, porque nosotros no tenemos coparticipación de la luz de allí donde ella se encuentra, de donde florece la paz y la felicidad. En todo caso, ciertamente, ese nacimiento primero nos lleva a nosotros
al hecho de ser una persona con un cuerpo humano, pero psicológicamente un animal intelectual, un bípedo tricerebrado, racional mamífero, equivocadamente llamado hombre, que es lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque para ser hombre y no mamífero intelectual o persona, se necesita el nacimiento segundo. Y el nacimiento segundo es aquel nacimiento al que se refiere crísticamente Jesús cuando le dice a Nicodemo, que es el maestro de Israel o el rabí: debes nacer de nuevo, debes nacer del agua y del fuego. Pero también, como dije hace tiempo, en otra edición de Superando Nuestros Límites, de que también se lo dijo sin discriminación a la samaritana. Le dijo igual, pero en otras palabras. Es decir, se relaciona con el amor, se relaciona con las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán es el centro, el núcleo de la enseñanza crística entre la sabiduría que se le entregó a Nicodemo y la sabiduría que se le entregó a la samaritana. Eso debemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque consiste en la transmutación del agua en vino a través del fuego. Y el fuego se relaciona con la cruz. Esto lo hemos hablado. Pero en todo caso, ciertamente, ese es el nacimiento segundo. Quien nace por segunda vez, se crea el traje de bodas del alma y se convierte en un hombre verdadero. Es decir, trascendió el estado de animal intelectual. Pero lo hizo porque obró. Lo hizo porque le dio seguimiento a esa inquietud que alguna vez surgió por su corazón y su mente cuando se preguntó: ¿por qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Por qué alegrías y tristezas? ¿Por qué noches y días? Hace poco me hizo esa misma pregunta un amigo de mi hijo amado por vía telefónica desde Argentina. Y le respondí como 45 minutos. Una pequeña conferencia por vía de teléfono. Entonces, me dio alegría que él se hiciera esa pregunta. Ojalá haya comprendido la respuesta, ojalá la busque dentro de sí mismo, porque es el planteamiento que le estoy haciendo a ustedes, porque ustedes, hermanos, hermanas, se han hecho la misma pregunta y se la harán a través de los siglos, cada vez que estén incorporados en un cuerpo. ¿Por qué? Porque su ser lo demandará así. Entonces necesitamos cooperar con el ser. Necesitamos tener disponibilidad al amor de Dios, a la misericordia, que tiene como causación salvarnos a nosotros, porque Dios, Padre, Madre y Espíritu Santo quiere salvarnos de nosotros mismos, salvarnos del ego, salvarnos de la mecanicidad del mundo, salvarnos de la muerte a través de la muerte. Entonces, ya hablamos sobre la muerte segunda y ya hablamos sobre el nacimiento segundo. Pero está claro lo siguiente: como existen dos vías para esto, una natural, que la cual tiene que ver con los procesos del planeta Tierra y de Melquisedec, también existe la segunda vía, que es la vía interior, que es la vía crística, que es la vía del centro, que es la vía de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque la evolución es por la derecha y es mecánica y tiene como límite la involución. Y la involución, que es de la izquierda y que gira hacia abajo, dijéramos, o hacia la izquierda, nos lleva a nosotros al punto mínimo donde comienza la evolución. Entonces, la evolución y la involución son dos leyes mecánicas de la naturaleza que no nos llevan a nosotros al Cristo, que no nos llevan a nosotros al adectado, al estado angelical, a la muerte del yo, a la liberación, a las respuestas realmente profundas del espíritu. No. Para lograrlo realmente en la verdad, necesitamos escaparnos de la derecha y escaparnos de la izquierda por la vía central. Y allí es donde está la esencia salvadora
de Yeshua interior, es decir, del Cristo. Y esto es maravilloso. Continuando con nuestra edición 210 de Superando Nuestros Límites, le suplico paciencia y atención especial a la audiencia. Voy a acelerar un poco la palabra por el tiempo para poder cubrir el anhelo de transmitirle este mensaje. Como ya comprendimos el planteamiento de la salvación, vamos a sintetizarlo así. Está escrito en el Evangelio que vamos a ser salvos del pecado, porque el pecado nos